Ahí está, amigo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, mi viejo querido? Oye, no me voy a creer. ¿Qué te pasó? Nada, po, a las 8 apareció el vivo y yo me metí, po. ¿Ya? Y viejo, y no partía, pues no partía y no partía, se conectaba gente y no parte, y de repente veo, digo, congreso, no sé qué cosa, me metí a otro vivo, viejo, nada que ver el tuyo. Qué lindo. Sí, viejo, así que está dando jugo en otro lado. Además, encima le mandaste una solicitud para transmitir con ellos. Mira, estuve a punto y dije, no, voy a esperar que Franco me la envíe. Oh, viejo, Puta, loco. dando jugo. Miren, empezamos, no llevamos ni 3 minutos de entrevista, ya estoy dando Ya estoy jugo. dando jugo. Porque hay cristianos que dan frutos, pero hay otros que dan jugo. Jugo, jugo. Y tú eres, Viejo. no, tú das fruto, sí, dich. Y jugo. Y jugo. Dimos jugo Hijo. nosotros dos juntos, ¿ah? Ah, viejo. En los PLM. Ay, ay. Oh, Puta, que la pasamos bien. la pasaba Bueno, muy amigos, bien, para los que compadre. no saben, Ahí yo estamos. sé que todos conocen a Teach, muchos conocen a Teach. De hecho, por eso están aquí en el live, escuchando lo que tiene para decir hoy. Pero igual voy a presentarlo un poquito, introducirle un poco a quién es él. Teach es pastor en la iglesia Viña Las Condes, ha tenido una larga trayectoria pastoreando y como cristiano. Eh, yo trabajé con él el año pasado, prendiendo la mecha en el movimiento Enciende. Íbamos de ciudad en ciudad, yo creo que cada 2 meses alcanzamos a estar, creo 2 o 3 meses, haciendo una gira emprendiendo la mecha. Y ahí fue donde trabajamos juntos y hacíamos el taller de... lo tengo fresquito, espérate, deja acordarme. Un taller de cómo escuchar la voz de Dios y un poco De hablábamos cómo. del reino de Dios. Eso. Sanidad, toda la cosa. Sanidad, lo pasamos bien, ¿ah? Sí, viejo. No, lo pasamos. Lo pasamos Yo bien. siento que le fuimos metiendo, lo fuimos depurando un poco, pero desde la primera vez que nos lanzamos, así, sin mucha conversa, acuérdate que ahora que Roger nos va a escuchar, se va a indignar, pero lo preparamos en la mañanita, un poquito antes de partir. No, no podía hacer esa confesión, loco. Tal que te acordáis, así como estaba Roger compartiendo y era como, ya, ¿quién va con qué? ¿Cómo lo hacemos? Habíamos No, conversado pero antes espérate. de la temática. No, no, la gente va a pensar que somos unos chantas, loco. No es tan así. No, no, Chiquillos, no. nosotros Es que nos acuérdate del material que juntábamos hicimos. harto antes, hicimos material que lo trabajamos, pero siempre había esa dinámica del riesgo de no hablar en una semana antes, llegar en la mañana, llegar 5 minutos, ya viejo, ¿quién hace qué? ¿Quién dice qué? Pero Claro, eso le daba el toque, eso le daba el sí, toque. po. Si era más que nada la repartija Sí, la que era ahí espontánea, como ya, ¿cómo venimos sí. sintiendo que viene esto? Juguemos. ¿Cómo vamos fluyendo? Y salía entrete, Fluimos, compadre. Yo lo disfruté harto. fluimos bien. Sí. Sí, fluimos bien. Oye, ¿estáis tomando café? Oye, me fui a preparar algo, pero caché que era un minuto para las 8 y me vine de vuelta. ¿Y te metiste a otro live? Y me metí a otro live viejo que no me pescaban. Oh, Christian No, Shower quiere compartir pantalla con no, viejo, José. y no cachan nadie que soy, viejo. Oye, el viejo, y le iba a poner solicitud. No, viejo, qué Quizás mal. quiero. Oye, Pero bueno, Teach, era una iglesia, era una iglesia. Ahí caché después. hoy día vamos, bueno, hoy amigos vamos a hablar de la misma temática que estuvimos hablando nosotros en PLM, sobre Reino de Dios. Y siempre con Teach, mientras hemos conversado, mientras hacíamos los talleres, mientras hacíamos el taller para PLM, teníamos una reflexión parecida. Era el deseo de llevar a los que no iban a escuchar, más que aprendieran acerca del reino de Dios como teología. A todo esto, entre paréntesis, Teach sabe mucho de teología del reino. Mientras, cuando yo estaba trabajando en Viña Las Condes con él, era director de la Escuela del Reino, no sé si aún es así, pero desde que te conozco, tú para mí eres como la cara de la Escuela del Reino, por lo menos años para atrás, desde que llegó a Viña Las Condes hasta, hasta, hasta que me fui de Santiago. Y tú tienes un montón de conocimiento acerca de eso. Y hay mucha gente que tiene un montón de conocimiento acerca de la teología del reino, sobre todo gente como tú, que es de la viña y que nuestra iglesia o nuestra denominación tiene como ese trasfondo.
Pero ¿por qué te elegí a ti? Porque mientras siempre hablábamos y preparábamos los temas, lo que más nos preocupaba era lograr traspasar el hacer. Mm, Entonces mi sí. primera pregunta en esta entrevista es si, bueno, si primero tú quieres introducir qué es para ti la teología del reino o la vida del reino, y luego te voy a hacer una pregunta y te la voy a tirar antes como spoileada, pregunta y media, de cómo llegó de ser una teología, una teoría, a ser la vida en ti. Ahí te dejo esa, te paso el balón. Ok. Necesito como unos 45 minutos para desarrollar esto, ¿eh? ¿Está bien? Mm. Tú me puedes desconectar nomás y me dejas. No, yo te corto a la hora. No, me vamos a decir corto. Yo, lo primero que quiero decir en realidad es que el concepto reino de Dios para mí yo nunca lo entendí y por más que aparece en el Nuevo Testamento a cada rato, fue algo que ¿Estás por Frank, ahí? estoy ¿Sí? compadre, ¿qué pasó? Te me pegaste, pero brígido. Sí, pues, yo no sabía si estábamos al aire o no todavía. Yo creo que yo sí seguía al aire y tú estabas pegado, pero ahora estamos. Dale. Mira, por cazuela me desconecté y me quedé con el 4G nomás, ¿ya? Para que andemos por ahí. Mm, Oye, bueno, lo que quería mejor. decir, y, y la congelamos de nuevo. Ah, broma. No, es que todo este tema del reino de Dios para mí siempre fue un concepto nomás, un aliño que estaba metido en la Biblia, pero sin saber un poco qué significaba. Y cuando empecé a descubrir esto, que tenía un simbolismo poderoso, que es un reino que viene y que toma dominio de esto, y que significa entonces que viene una cultura, no sé, políticas, protocolos, poderes, de 20.000 cosas que trae un reino, yo ahí despertó quizá algo distinto en mí y de entender qué significaba que el reino estaba viniendo a la tierra. Y yo vengo de un trasfondo de iglesia, yo me convertí a los 18 años, no tengo trasfondo cristiano para atrás. Y cuando me convertí en una iglesia que era más estudiosa, pero donde esta cosa de la práctica del reino de Dios no estaba como lo que nosotros hablamos y hacemos en nuestros cursos con Franco. Eh, Sino que la iglesia era moralista, era moralidad, era portarse bien, era conducta, era transformar el mal carácter en un buen carácter, y era un poco moverse por ahí y también un poco de afectar al mundo con buenas obras. Entonces, yo me sentí un fracasado en ese camino, porque caché que mi carácter era como el forro y había muchas cosas de mí que salían que no me gustaban, y que por más que trataba de cambiarlas, después de tiempo me daba cuenta que no pasaba nada. Entonces, cuando empiezo a escuchar del reino de Dios, yo me sentí bien seducido porque dije, acá hay algo relevante para hacer y relevante para impactar al mundo. O sea, aquí no es solamente ser buenos cristianos, portarnos bien, tener una buena moralidad, dejar de ser tan gruñón, sonreírle más al mundo. eh, no, sino que había algo que realmente podía impactar y transformar el mundo y impactar vidas uno a uno. Mm. Y eso, que era como lo que tú veías en Jesús a la distancia y que después lo seguís viendo en las películas, de repente se vio como al alcance de la mano, como algo que también te incumbía a ti. Y a mí eso me empezó a volar la cabeza. Ahora, yo soy una persona con una esencia bien cobarde. Por lo tanto, lanzarme en estas cosas y practicar el reino de Dios y orar por gente, esperando que pasara algo, era algo que yo, nada, pues a mí me aterraba. Yo no quería hacerlo, Mm.
por más que en la iglesia escuchaba historias de milagros y todo, yo decía, muchas estas cosas no son para mí. Mis pocos intentos, que eran bien al peo, así tratando, pero trataba de algo que en realidad tenía cero expectativas que sucedieran, claro, tampoco me pasaba. Así que hubo todo un proceso hasta realmente anhelar ver las cosas del reino de Dios ocurrir y manifestarse. Y yo me acuerdo que ahí me empecé a atrever y desafiado por algunos personajes, algunos invitados que tuvimos en la iglesia, como el gordo, el Roy Dawkins, personas así que de alguna forma dije, chuta, si Dios está ocupando a esta gente, también me puedo ocupar a mí, po. También pueden pasar estas cosas conmigo, yo también soy hijo de Dios, también tengo estas cosas. Y ahí me acuerdo que me empecé a lanzar y ahí empecé a experimentar, ver el reino de Dios venir y ver personas que tenían algún problema, una enfermedad, que eran sanados. Y de repente orar por alguien y sentir una palabra y dársela, muerto susto, pensando que iba a dejar las cosas y que no le había hecho untar y que la persona le hiciera sentido y ver que de repente realmente comenzaba a llorar porque lo que le habías dicho de parte de Dios tenía algo, para ti no valía nada, pero Mm, para esa persona valía todo. Y ahí dije, mm, chuta, de esto se trata, po. Esto es lo que Jesús nos dijo, que es lo que nosotros íbamos a hacer. Para esto preparó a sus discípulos, para que los discípulos prepararan a sus discípulos, y esos a sus discípulos y a sus discípulos, y llegáramos ahora 2000 años después, de discípulo en discípulo, aprendiendo esto y luego practicándolo. Entonces, yendo a la pregunta original, diría que el proceso tuvo que ver con convencimiento, valentía y lanzarme. Y no dejar que los mm, primeros guatazos definieran mi teología, sino seguir buscándolo, seguir intentando, eh, consultarme en qué le erré, qué no le achunté, qué pasó acá, Señor. mm, Pero seguir buscando orar por personas y ver el reino de Dios manifestarse. Y cuando uno ve una persona que experimenta el reino de Dios, es, es, es increíble. O sea, que uno siente que, chuta, esto vine, esta es parte de mi propósito de vida. O sea, sí, me conecto con Dios, lo amo, estoy fascinado con Él, es una experiencia única en mi vida, pero también es fascinante cuando aquello que Dios ha depositado en ti lo puedes entregar a otro y que probablemente nunca supiste que estaba dentro tuyo y de repente empiezas a mm, descubrir que está y que no solamente tienen que ser los super saiyajines, aquellos que oran por los enfermos, sino que tú, un simple mortal, todo cobarde, lleno de inseguridades, con temor al rechazo, escondido toda tu vida, también puedes ir y atreverte y ver el reino de Dios venir. Y eso yo siento que es lo que ordenó mi vida y me empezó a desafiar a ir. Hasta el día de hoy lucho con la idea, a veces me quiero quedar atrás, me da cosa, me da vergüenza, me da temor, oro, no pasa nada, digo, chuta, oro de nuevo, ¿y qué pasa si no? Esa tensión siempre está, pero cuando la vences y ves el reino de Dios, uno es como, ya, esto es, aquí estoy feliz, de aquí no me muevo, para esto mm, vine. mm. Ok, cierro transmisión. Paréntesis, paréntesis. Chicos, los que están conectados, en unos minutos más nos gustaría abrir un espacio para preguntas. Anótenlas mientras a lo mejor Teach va hablando o yo lo interrumpo y le hago alguna acotación o alguna idea. Nos gustaría que pudieran poner preguntas que vayan saliendo, que podamos responder si es que podemos, sobre todo Teach, acerca de la temática, ya, así que tengan libertad, yo igual voy a estar moderando un poco las preguntas y para que sea un poquito más dinámico, no todos tienen la posibilidad de escuchar siempre a los referentes que estamos tratando de traer a Alta Reversa y nos gustaría que pudieran tener libertad para poder preguntarles cosas de repente, ¿ya? Pero más de tres preguntas ahí por persona no, porque ya tendríamos que empezar a cobrar, ¿cierto, Tich? Que Sí, nosotros total. le Oye, salimos bien caro a PLM. lo de referente me llama la atención, ¿ah? El No, referente, vamos a decir esto, referente. el referente no llegó y yo voy a salvar este Ah, no, momento. estáis loco, estáis loco, estáis loco. Pero ¿sabéis qué creo yo? A todo esto hoy en día lo dije en PLM. eh, yo creo que nosotros éramos los indicados para aprendiendo la mecha lo decía en talla, pero también lo decía de verdad, que éramos tan simples, Mm, tanto para explicar la teología del reino como para contar nuestros errores, exponernos adelante. Me acuerdo que en Talca pusimos la silla, nos pusimos arriba de la silla y empezamos a decir, ya chiquillos, vamos a empezar a orar por la gente y aquí nos podemos equivocar. Y yo creo que esa cosa rompió un poquito, hizo que
que yo creo que provocó un poquito de identificación en las personas, de dejar de Mm, mirar como alguien imitable, como un crack que está ahí enseñando de los misterios del reino, a alguien y convertirse en alguien que está intentándolo, que la teología del reino lo supera, que no tiene todas las respuestas, pero que está siempre disponible o a hacer el ridículo o disponible al Espíritu Santo para ser usado. Yo creo que esa fue una clave, creo que una clave en ti, que aprendí de ti y que también vi potencial en ti. Creo que eso fue como un poco algo que hizo conexión entre tú y yo, que esa cosa como de acercar lo que parece difícil, exponiéndose eh, y haciéndolo, y hacer una invitación como desde la vulnerabilidad, ¿cachai? mm. ¿Cuántas veces estuvimos ahí parados diciendo ya, vamos a partir nosotros a orar por enfermos sin cero garantía de que pudiera pasar? Sí, po. ¿Cachai? Sin ninguna sensación Y que nos dijera que iba a quedar la escoba. Ah, no, nada, 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 en nada, frío, nada. Totalmente a con potope. con el aceite frío del motor. Pero Totalmente. yo creo, Franco, que eso es lo que nos conectó, porque ese Sí, eres tú. Y yo te vengo sapeando a ti en tus videos de años atrás, por loco. Para mí, yo decía, el referente de este salida a las calles eres tú. Entonces yo dije, chuta, estoy con Franco acá, podemos hacer algo choro, y lo encontraba espectacular. Y yo dije, feliz de trabajar con Franco en esto, porque yo te veía a la distancia, en mi periodo de más cobardía también, pues, viejo. Ahora, y yo creo que lo que es interesante, y fue interesante cuando hacíamos los PLM, es que tú y yo no nos sentimos graduados para partir. Y a veces la claro. gente espera sentirse como que hizo su doctorado, y cuando ya está con el doctorado como que ya está en un punto de que nadie puede cuestionarte nada porque lo sabes todo, entonces ahora yo me paro adelante. Y mucha gente se Claro, para adelante con esa postura, que es parte de su claro. inseguridad también. Pero yo prefiero, un poco lo que yo veía reflejado en ti, era pararnos como somos nomás. Mira, estamos en la mitad del camino, estamos avanzando, no tenemos todas las respuestas, pero lo que tenemos lo vamos a poner en práctica. Y la gente yo creo que sí se conecta con eso, porque la gente no tiene por qué esperar sentirse listo para hacerlo. Tiene que Mm, atreverse nomás, po, tal como nos atrevíamos nosotros en ese lugar. Y mm. venía el reino de Dios, pues viejo, y ya las cosas. Sí, sí, y Sí, venía. po. Yo me acuerdo que un día tú me dijiste algo que lo apliqué en una clase, en una de nuestras conversaciones de pasillo, me dijiste que no había que tener miedo al no sé. Mm, Entonces después pasó que en una capacitación, antes de que fuéramos, cuando yo iba antes a capacitar a los monitores, como una semana antes de lo nuestro, alguien me preguntó, viejo, ¿por qué oro por gente y no se sana? Y otra pregunta un poco más difícil, y dije, ¿sabes qué? No sé, no claro, sé. Y un poco la expectativa de la gente fue como, tú estás aquí para explicarnos los misterios del reino, ¿cachai? claro, sí. Dije, no sé, no sé, loco. No sé por qué a veces la gente sí se sana, no sé por qué no se sana, no sé por qué a veces todo fluye, no sé por qué pasa, loco. Pero en realidad le dije, no me importa. Y me quedo mirando peor así. No me Mm, importa porque yo solo sé que voy a estar siempre disponible para que pase. sí. Entonces yo lo que vengo a hacer acá y por qué Roger me tiene acá, no es porque yo sepa todo, porque hay gente ultra mejor capacitada para explicarte esos misterios. Pero yo lo que sí sé es que voy a estar disponible para que el reino de Dios venga a la Mm, tierra a través de mi vida. Y creo que esa es la invitación que tú siempre hiciste y que nosotros hicimos. Y quiero saber qué fue lo que en ti detonó, porque siempre hay un día clic, hay una experiencia clic, como hay algo que te hace partir y decir, loco, ya, parto. ¿Hay una experiencia que te haya marcado para empezar? Yo tengo la propia, pero sí, cuéntanos po. acerca de ti. Mira, en algún PLM así de los más antiguos, de la primera camada que lanzamos, yo me acuerdo que compartí un par de veces esto. Y, y yo recuerdo el día, estuve en una conferencia con Robbie Dawkins. Para quien no lo conozca, es un gringo ahí gigante, que tiene cero Tenemos lucas historia de espiritual. él nosotros dos. Tenemos Sí, po, nosotros, después la contaba, sí. Tiene cero lucas espiritual el gringo, el grandote, así, con cara como guardaespaldas. E incluso está medio rapero. Y yo me acuerdo que cuando lo escuché predicar, probablemente también porque era un tipo muy normal enseñando, es más, hasta medio anormal para hacer estas cosas. Y yo me acuerdo que
mi, lo que me sucedió fue esto, tuve una sensación como de rebeldía interna, de decir, no quiero más escuchar historias de otros. Mm. Eh, es tiempo de escuchar, de tener mis propias historias. Y yo me acuerdo que eso fue algo que me golpeó fuerte, porque dije, escucho historias, y escucho historias de personas que las veo y digo, pero si estos locos no salvan a nadie, ¿cómo están haciendo estas cosas? Y yo, Mm. yo estaba ocupando a cualquier persona, y ahí entendí que era un tema simplemente de disposición. Y ahí dije, viejo, yo no, yo necesito aprender esto en realidad. Yo necesito atreverme. Y me acuerdo que esa vez salí a la calle y salí bien torpemente a buscar a alguien así, así, un cojo, alguien que tuviera algún problema que fuera bien visible, y encontré una persona, y esa persona tenía una muñequera. Y yo salí con un grupo de jóvenes porque, como yo era pastor, me pusieron como el líder que sabía lo que estaba haciendo. Yo no tenía idea, viejo. Me había escapado de todas estas cosas. Yo siempre me escapaba, me quedaba atrás escondido, después me metía a la fila por atrás. Sí, vaya al baño. Y como sabía que era pastor, trataba de arrancarme para que no me visualizaran como el tipo que sabía. Y esta vez me acuerdo que me calzaron, pues viejo, y me pusieron al principio de la fila y gente atrás. Chuta, viejo. Y me acuerdo que salimos a la calle y encontramos una persona con una muñequera y me dijeron, ahí está. Y fuimos corriendo y yo fui y torpemente así las abordé porque le dije, oye, mira, pucha, yo estoy haciendo un taller de sanidad, que saber esta pobre mujer lo que era, y estoy aprendiendo a orar por los enfermos y veo que estáis con muñequera. Obviamente ese acercamiento fue muy incómodo para ella también, porque no entendió nada. Y antes de que pudiera arrancar, los jóvenes con los que estaban la rodearon en círculo, así que no pudo salir de ahí. Me imagino que si sentía que forcejeaba, se iba a quedar sin billetera, sin cartera, qué sé yo. Claro, un Así que no, asalto, güey. claro, no pudo más que entregarse. Y esa vez oré por ella y tenía una muñequera y tenía un dolor en su muñeca, una tendinitis que llevaba, me acuerdo esto, 10 meses con ese dolor. Y no sabía qué hacer, estaba desesperada porque trabajaba, ahí no me acuerdo si era diseño gráfico o arquitectura, así que ocupaba sus manos todo el rato. Y me acuerdo que algo había dentro de mí distinto ese día, que era rebeldía, así como diciendo, no quiero más historias de otro. Y cuando oré por ella, su dolor bajó. Era un dolor que está, siempre usamos la escala de 0 a 10 por si acaso, ¿eh? Y Mm. 0, 0 dolor, obviamente 10 máximo dolor. Y estaba en 8. Y cuando oro por ella, su dolor baja en ese instante a 2. Y yo digo, no lo puedo creer. Y, y oré nuevamente por ella, su dolor desapareció. Estaba con una amiga al lado que tenía una fisura en la rodilla y ella me pidió oración, me dijo, cuando vio lo que pasó con su amiga, me pidió oración. Y ella fue sanada instantáneamente de su fisura en la rodilla. Y ahí me acuerdo que yo ya quedé como, quedé loco, viejo, quedé loco, porque dije, esto es. Porque ahí Quedaste más sentí, loco tú que las personas. claro, viejo, salí corriendo. Y la persona me gritó, me dijo, ¿quiénes son? ¿De dónde son? Y yo le dije, de una iglesia, nada más. En vez de darle presentado a Jesús, el plan de salvación, invitarlo a la iglesia, me fui nomás. Me fui porque estaba así como, no lo podía creer, como que finalmente esto era verdad. Así que ese fue mi día clave y nunca me voy a olvidar de esa historia Mm. porque me transformó. Así que eso. Oh, Power. Qué buena experiencia, loco. Qué chistoso, me hiciste acordar de varias cosas. Un día, eh, yo me acuerdo cuando decías que te correteabais de hacerlo, tenía un taller en Puerto Montt, de lo mismo, no era un PLM, era otro día. Y había que ir a un mall de Puerto Montt, típico Puerto Montt lloviendo, ¿cachai? Entonces todo se hace en un mall. Y hicimos PLM en Puerto Montt, ¿no? No. Sí, pues fuimos al mall también. Sí, pues. Ah, sí, porque estaba lloviendo. Porque estaba Ya, lloviendo, pero viejo. esa... Y sí, fuimos. éramos más Y nosotros en el mall que gente. que la gente. Te topabas con la gente. Sí, como no nos Yo igual conocíamos soy de todos, PNL. nos orábamos entre nosotros. ¿Cachai que sí? ¿Cachai que yo estaba solo en ese día? Porque me invitaron a un ministerio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me invitaron a hablar de esto mismo, ¿cachai? Y hice el mismo taller de PLM. Em, y, y yo había visto a dos chicos como de 12 y 11 años, bien chicos, que lo había visto en la iglesia, pero cuando yo me paseaba por el mall, porque yo era el único monitor, entre comillas, vi que ellos estaban tomando helado, ¿cachai? Estaban totalmente como esta cuestión no es para mí. Y yo le dije, ¿qué están haciendo? ¿Están tomando helado? Acompáñenme a orar por gente. Ya, voy, ya, vamos.
Y luego hice una cuestión terrible arriesgada porque si no resultaba, los pobres niños se traumaban para toda la vida, loco. Así. Cuático, sí, el peor profesor del mundo. ¿Cachai? Que había un equipo de básquetbol en el patio de comida. Y yo dije, chicos, ¿hay alguien enfermo acá, lesionado? Yo, loco, como 15 locos, como 15 locos de las rodillas, de las manos, de los dedos, ¿cachai? Ya lo que pasa es que ellos dos los van a sonar a todos. Los pobres cabros chicos hasta como se atoraron con el agua, loco. Y lo hizo orar, bueno, se sonaron todos y los cabros chicos así estaban como, ¡no! ¡No, no! ¡Ah! Y aceptaron al Señor como, no sé, de que 5 de los 15 locos, ¿cachai? Y el resto como, ¡oh, qué bueno! Después los cabros chicos me decían que no lo podían creer, porque como que esto no era para ellos, y esa típica cosa como de que esto es para la gente genial, ¿cachai? La Sí, gente po. que lo logró. Entonces como que participar del reino de Dios o de su quehacer parece que fuera como un premio más que el punto de partida Mm, o una cancha nivelada para todos, ¿cachai? sí, Entonces, tiempo más tarde yo volví para el PLM, ahí está, y estos niños ya tenían 17, 18 años, estaban ya bien, bien más grandes, ¿cachai? Y se acordaban de mí y me dijeron, loco, tú no me hiciste orar por esto, este loco, y fue bacán, y desde ahí cambió mi cabeza, ¿cachai? Desde ahí siento que puedo hacerlo. Y, y yo creo que esa lo que nosotros tenemos que transmitir. Creo que el principal esfuerzo, más que demostrar, sin criticar, ¿ya? Pero a lo Benijín, que votamos gente y que estamos como, oh, miren, soy el evangelista y la llevo, a acercar a la gente a la realidad, a mostrarla y a tirarlo a los leones e ir con ellos, ¿cachai? Eh, y creo que hace falta más de eso. Hace falta no más liderazgo así, pero que nuestros líderes, que nuestras escuelas de reino se nos enseñe y se nos vaya empujando de repente a la mala nomás, ya. Y si yo hubiese tenido, yo siempre me hago esta cuestión, no sé si a ti te pasó, pero siempre cuando le quiero enseñar a alguien, trato de enseñarle como lo que a mí no se me dio, yo lo quiero dar, ¿cachai? sí, sí, claro. Y yo tuve que pasar harto rato leyendo, pero principalmente saliendo solo con mi amigo en Conce al principio para ver alguna señal. Me hubiese encantado tener un teach o otro amigo, ¿cachai? Referente que diga, loco, yo te acompaño y la vaya a hacer y yo voy a estar aquí y no me voy a ir. Mm, Eh, y eso va como a nivelar las generaciones, hacérselo más fácil, ¿cachai? mm, sí. Eh, ¿Qué crees tú que es necesario como a liderar como iglesia, justamente en el nuevo tiempo que viene para la iglesia, que estamos haciendo todo online, ¿cachai? Que seguramente después de esta pandemia, cuando salgamos, algo va a tener que pasar con la iglesia. ¿Cómo veis el futuro de la iglesia en esto? ¿Estáis puestos en ese rollo? Sí, y no sé. Ah, ¿cómo estamos? Perfecto, boludo. No, no tengo. Claro, es que esto es un pensamiento en proceso porque no está resuelto. Claro. Pero yo creo que obviamente estamos siendo forzados a cambio. Eh, cambio, a ver, cambio no solo de hacer cosas, sino también dejar de hacer cosas que las hacíamos por costumbre nomás, porque estamos acostumbrados a Mm, hacerlas, porque siempre se han hecho así, entonces están metidas dentro de tu dinámica. Y aquí nos hemos visto forzados a no repetir esas cosas constantemente, y eso finalmente lo que hace es desarmar un hábito. Y eso lo encuentro súper mm, bueno. Yo creo que hay hábitos que se están desarmando y hay nuevos hábitos que se están adquiriendo, y cuando termine toda esta pandemia vamos a tener que pensar cuál de estas cosas, qué cosas queremos recuperar de las que no hemos podido hacer, pero cuáles desechar definitivamente, y cuál de las mm, cosas nuevas queremos integrar en nuestra vida y esta vez dejarlas abrazar y quizás hacerlas crecer aún más todavía. Ya no solamente bajo un esquema pandémico, sino mm, algo nuevo que Dios está trayendo para estos tiempos. Y la iglesia generalmente siempre se está moviendo un poco a destiempo de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, aquí siento que se nos ha dado un empujón para que vayamos todos en la misma línea, un cambio de sociedad, pero también que la iglesia se pueda meter con la sociedad en esa misma velocidad. Y yo mm. creo que parte de esto también va a tener que atrevernos a hacer reino de Dios a distancia.
mm, eh, atrevernos a orar, atrevernos a declarar cosas. A veces Jesús hizo sanidades también a distancia, no tuvo que tocar personas solamente para hacerlo. A veces imponía mano, a veces los escupía, en los ojos, los oídos, la garganta. Y te das cuenta que Jesús no tenía solamente un método, sino que tenía distintos métodos para traer el reino de Dios. Y yo creo que mm, nosotros necesitamos estar dispuestos a eso, ser así, flexibles. mm, Como hojas en el viento, que nos vamos moviendo según cómo Dios está llevando las cosas y según también cómo se están dando las mm, cosas en el mundo. Lo que no podemos dejar de hacer es traer la manifestación del reino de Dios, porque sería no cumplir nuestro propósito. Y si hay algo que es mm, miserable para un cristiano, es no cumplir su propósito en la vida. Alguien que no cumple su propósito, y hay muchos cristianos que están en eso, y yo recuerdo épocas profundas en que eso pasaba en mi vida, que era como, ¿para qué soy cristiano si me siento, si tengo a Dios, pero me siento igual de vacío? Entonces, si tengo a Dios y me siento vacío, ¿qué sentido tiene la vida? Peor todavía. mm, Entonces, creo que lo que no podemos dejar de hacer es cumplir nuestro propósito. Y nuestro propósito tiene que ver con, bueno, obvio conectarnos con Dios, como dije antes, amarlo, pero luego traer al reino de Dios y afectar las vidas de otros. No para que Dios me tome la cabeza así y me diga, bien hecho, ¿ah? Bien body, como si yo fuera un cachorrito, sino porque si yo realmente me conecto con Dios, yo voy a amar a las personas como Dios las ama y voy a querer mm, ver sus vidas sanas, restauradas, plenas, tal como Dios lo anhela con mi vida y con la vida de sus hijos. Entonces, para mí es mm, clave que esta pandemia y cualquier situación que haya en el mundo nos frene a lo que hemos sido llamados. Y parte de nuestro mm, llamado tiene que ver con afectar las vidas de otros. Eh, Me alargo solamente un segundo más. Conversaba justo hoy día con alguien, le decía, mira, frustrado de lo que está pasando, alguien que trabaja en salud, y le decía, la verdad es que tú estás queriendo ver hoy día el reino de Dios en su plenitud, y eso no lo veremos hasta que Jesús vuelva. Y no podemos medir a Dios en su fidelidad desde aquello que nos promete que vendrá, que es cuando ya no hay, como dice Apocalipsis 21, que no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, ni ninguna de esas cosas. No estamos en ese lugar, pero nosotros tenemos la tarea de comenzar a pintar este mundo para que comience a parecerse a lo que será cuando Jesús vuelva. En nosotros ha sido depositado el Espíritu Santo, ha sido depositado el reino de Dios. ¿Para qué? Para que comencemos a pintar el mundo y traer el aroma de Cristo en todas las cosas que vamos haciendo. Entonces, si nosotros nos quedamos atrás esperando que todo esto pase y ahí ver si volvemos a ser la iglesia de antes, no, nos vamos a quedar 3 temporadas mm. atrás. No, no 2 capítulos, 3 temporadas. Pero si nos movemos con Dios en esto y no renunciamos a nuestro propósito, Dios está hablando en este minuto. Y Él nos va a decir Mm, claramente también cómo nos movemos. Yo creo que mm, es algo que está en proceso todavía, que está ocurriendo en nuestras vidas, pero tenemos que estar muy, muy atentos a eso. sí, es un desafío estar atento a dónde está soplando, como iglesia local, Mm. como seres individuales, como familia, tu propio ministerio, lo que sea, escuchar la voz de Dios y seguirla, tener la valentía para ir para allá. Algunas iglesias van a cambiar de rumbo, algunos Sí. misioneros van a cambiar de rumbo, unos que iban a viajar se tuvieron que quedar acá, unos que, bueno, esto ha traído un montón de cambios y vamos a tener que reinterpretar y reconectarnos con la voz de Dios para seguir siendo la iglesia poderosa que Dios quiere que seamos. Mm. Qué genial escucharte, Tich. Me encanta. Aparte tu voz es tan de Tich. Oye, voy a tomar un par de minutos para que esperemos si alguien quiere hacer preguntas. ¿Por qué? Porque ya vamos en los 38 minutos. Queremos que esto dure una hora, que no sea tan largo. Y aparte Instagram nos corta a la hora. Si nos Ah, ok, pasamos ok, podemos hacer un segundo vivo más corto de unos 10 o 15 minutos como para resumir o para orar. ok. Pero queremos aprovechar, chiquillos, de que si tienen algún comentario, alguna duda que Teach pueda responder con respecto al tema. Recuerdo que estamos hablando del reino de Dios y cómo vivimos esta invitación de Dios a ser parte del quehacer del reino de Dios. ¿Ya? Los que han estado escuchando tienen libertad de preguntar. Voy a tratar de ir moderándolo y vamos a esperar un poquito porque hay cierto retraso entre que hablamos y que la gente hace las preguntas. Ok, ok. Mientras preguntan, ¿Puedo decir mientras algo mientras? preguntan, chicos, vamos a seguir.
Háblame, ¿puedes cantar una canción? Sí. Eh, Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, nosotros con Teach, mientras usted inventa sus preguntitas. Ah, mira, Ahí viene la no pregunta. pude contar las historias. Primera pregunta. Ámbar.suazo 2020 dice: primer paso para perder el miedo al fracaso, Teach. Ay, ay, ay. Mira, Ámbar, eh, y hoy día estuve en un podcast de unos amigos de Argentina compartiendo esto, por lo que significa el temor al rechazo. Y mi historia de vida es temor al rechazo. Y ese dolor de rechazo es dolor de muerte, terrible. Por lo tanto, el fracaso tiene mucho que ver con eso, con las consecuencias que va a traer. Tiene que ver también con que a veces sientes que un fracaso define tu vida. Yo soy de las personas que Mm, siente que los fracasos me definen y por eso siempre he sido cobarde y arrancado de todas estas cosas, porque no quiero innovar si existe la posibilidad de que me saque la mugre en el camino. Pero cuando entendemos en realidad nuestro diseño como hijos de Dios y entendemos que estamos seguros en los brazos del Padre y logramos que su voz sea la voz que nos define y no la voz de las personas, que es un proceso también, pero hay un minuto en que esto sube y cubre el temor. Eh, mm, entonces podemos también lanzarnos y dejar de estar viviendo pensando que el fracaso nos va a definir, que hay alguna voz que va a ser más poderosa que lo que Dios dice de mí, quien dice que soy su obra maestra, o sea, eso es lo que Él dice de mí. Entonces, yo mm, me voy a atrever. wow. Y probablemente tiene que haber un proceso interno fuerte en esto, de empezar a definir, decidir qué voz es la que escucho, la del Mm, enemigo o la voz de Dios. Lo que el enemigo acusa mm, o lo que Dios define de mí. Cuando uno decida hacerle caso a Dios y escucharlo a Él y creerle, además, entonces vamos a empezar a atrevernos a lanzarnos. Que no significa que no va a haber temor. Significa que el fracaso sabemos que no nos va a definir y que no vamos a quedar frenados en ese lugar, sino que vamos a volver a intentarlo y volver a intentarlo. Pero va a llegar un punto, Amber, en que vas a tener que decidir lanzarte a un lugar mm. donde no sabes si va a haber agua abajo. Y ese salto nunca, nunca va a cambiar. O sea, hoy, Mm, si nunca lo has hecho, créeme que 20 años después, practicándolo todos los días, siempre va a ser un salto a una piscina mm, que no logras ver a la distancia si tiene mm. o no tiene agua. Eso es. Oh, mm. Si yo pudiera hacer un aporte a esa pregunta, yo sé que son para ti, Teach, son para Teach. No Pero te igual meto un poco veo. mi experiencia. Oh, es que di vuelta el teléfono, perdón. Ah, Qué boomer, viejo. Es que estaba tirando para arriba los comentarios para seguir leyendo preguntas, para que no se me quede ninguna y pasar a cambiar la cámara. Para Ámbar, yo creo que el primer paso para perder el miedo al fracaso es saber que vas a fracasar. buena, muy buena. Dar por hecho que no va a resultar, ¿no? O sea, dar Sí. por hecho de que te vas a equivocar, dar por hecho de que, a ver, no estoy diciendo que no tengáis fe de que va a pasar algo cuando ores por alguien, es saber que estáis disponibles, que hay una expectativa en ti de que Dios traiga su reino y que ojalá quede la escoba, que siempre, lo que yo le decía a mi grupo de evangelismo cuando estuvimos en evangelismo en la Viña Las Condes, sobre todo lo hablaba mucho con el Jere. Hoy día puede pasar una cosa espectacular, porque estamos dispuestos, estamos disponibles, pero también puede que pase absolutamente nada según nosotros, y hay que asumirlo así, y liberarnos de la presión del éxito. Yo creo que Amber, saber que vaya a fracasar, saber que va a llorar por alguien y no se va a sanar, asumirlo, ¿cachai? Pero el consuelo nuestro siempre era: viejo, estamos disponibles. Soy una sucursal del cielo en la tierra, que Dios traiga todo lo que pueda traer a través de mí hacia la gente y nada más. Y eso sabéis que trae mucho descanso. Sí. Espero te sirva, Ambars. Voy a seguir. Acá hay una pregunta un poquito más técnica, Rich. Dice así: ¿cuál es la visión del reino respecto del arrebatamiento? Hay muchas iglesias que hablan de este tema para los tiempos actuales. Así como Dejados atrás, la película y el libro, Left Behind. Left Behind. Mira, yo te voy a dar mi postura. Mira, yo soy malo para dar posturas en esto, ¿ah? Porque a veces siento que la gente quiere que uno le diga qué creer. Y hay otros que están buscando pelear. Están los dos lugares. Yo tengo una postura y la planteo bien humildemente. Yo no creo en el arrebatamiento.
No creo que va a venir Dios y nos va a sacar. Además, es una teología muy, de hace muy pocos años en realidad. Eh, Así que no veo eso. Veo que eso es como una fuga de un tiempo difícil, es querer no enfrentar tiempos difíciles. Y yo creo que Mm, nosotros, hijos de Dios, estamos para los tiempos difíciles, estamos para marcar, para hacer hashtag, marcar tendencias, ¿sí? Para hacer un trending topic en esos tiempos, no para arrancarnos de los conflictos. Y hoy día vivimos tiempos difíciles. Ojalá todos dijéramos, ya Señor, llévanos para que no vivamos esta pandemia. No, mm, po, vivamos esta pandemia. Y es más, voy a decir algo quizá que a muchos no les va a gustar. Algunos muramos con esta pandemia, pero, pero traigamos esperanza. Vivamos como alguien que tiene esperanza. mm, Mostremos lo que significa vivir en este tiempo. Mostremos lo que significa enfermarse en este tiempo, teniendo a Dios a tu lado. Y es más, mostremos en algunos casos, sorry, el ejemplo que doy, lo que significa morir con Dios en estos tiempos. No es una parte, un final tan esperanzador el que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que esto no se trata simplemente de ir intocables por la vida como cristianos y que nada nos afecte. Se trata en realidad de caminar mm, con Dios en estos tiempos y de mm, marcar y de experimentar eso. No solamente de querer salir y decir que todo el mundo me vea y reconozca que soy cristiano. No. Que yo pueda ser genuino en que encuentro a Dios en este mm, tiempo. Porque el resto de mi mm, vida va a ser estar con Él. Mi eternidad va a estar con Él. Mi tiempo acá, mi preparación hoy día, es aprender a encontrar a Dios en todo lo que hago, en toda mi vida y en todas las áreas. Y esta es una buena instancia para ponerlo en práctica también eso. mm. Uh, qué buena. Puta, me encanta, Ditch. Tremendo. Tú también. Paz, Paz, Paz dice, ¿cómo se puede llevar a cabo un proceso de sanidad interior? Aquí estamos hablando de que el reino visita un poco más el ser interior de una persona. Ditch. Yo creo que Dios quiere sanarnos interiormente, porque mientras más sano estemos internamente, más vamos a poder hacer hacia afuera también. En parte porque Mm, vamos a hacer las cosas hacia afuera desde el lugar correcto, con la motivación genuina. Y es largo hablar de algo así, solamente puedo decir en pocas sí. palabras que algo fundamental para tener sanidad interior es ser vulnerable. Y eso también requiere Mm, valentía y requiere dejar los temores. Justo hoy día hablaba con mm, una amiga de esto y decíamos, hacer como que eres vulnerable por un tema de agenda, de programa, no sirve de nada. Ser vulnerable significa que realmente eres quien eres. No es que a veces decides exponerte eh, para enseñar algo. No, es que en tu esencia es demostrar tus debilidades. Y cuando tú eres honesto con quién eres, con tus fortalezas y tus debilidades, y estás en paz con que tienes debilidades, amas quién eres, amas tu diseño porque reconoces la mano de Dios, pero también reconoces que hay áreas que les falta pega, hay que trabajar sobre eso, Dios mm, tiene que venir, redimir. Cuando logras hacer eso, en ese minuto comienzas a experimentar libertad. Y en esa libertad, en esto de sacar lo oculto, que nadie quiere, que no quieres que nadie lo conozca, y exponerlo a la luz, comienza una sanidad mm, profunda. Yo estoy en proceso de sanidad profunda. El año pasado me fui a terapia con psicólogo todo un año para sacar cosas profundas en mi vida, porque me daba cuenta que había áreas que estaban cojeando mal y que estaban afectando relaciones. Y dije, aquí yo tengo puntos ciegos y, y necesito Espíritu Santo que traiga revelación. Así que me voy a meter a terapia y háblame en medio de mi terapia y háblame cuando salga de mi terapia y olvídate con lo que me pasaba, cómo Dios me hablaba, me confrontaba, me mostraba cosas con un amor y una dulzura, pero a la vez también que traía incomodidad, dolor, reconocer cosas que estaban fallando en mi vida hace tanto tiempo. Pero vulnerabilidad, honestidad, que son conceptos que a mm, veces no practicamos, no se practican en el mundo, y a veces siento que también la iglesia ha caído en una filosofía muy humanista, dejando esto, que es la esencia del Evangelio, que es reconocer mm, quiénes somos y reconocer que Dios vino a buscar al enfermo, no al sano. Eso. mm. Wow. Oye, ese es un temazo, ¿no? Sanidad interior. Oh, sí. Yo, Paz, si pudiera también meter un poco mi experiencia, te diría lo mismo que Teach, que hacerse vulnerable es la clave. Te lo dice un tipo que es muy, muy cerrado. Hace poco estuve en una llamada con Roger y le empecé a contar, y él me tiene un apodo, ¿cachai? Me dice la ostra, que yo soy un tipo que te bicicletea, que te bicicletea con talla, ¿cachai?
Mm, Te bicicletea con jajá, y vamos para allá, para acá, es un Alexis de las relaciones, ¿cachai? Para que a veces no puedas llegar al punto, ¿cachai? Entonces, creo que lo más importante y lo que a mí me ha ayudado es dejar de ser tan bicicleteador y dejar que la gente llegue a las preguntas difíciles al tiro. mm, También ha sido algo que a mí me ayudó mucho estando en Las Condes. Este año que estuve siendo pastoreado por los pastores de Las Condes fue poder encontrar en Teach, por ejemplo, esa vulnerabilidad al ver que estaba yendo a un lugar. En algunas iglesias pues es súper como, ¿qué? ¿El sí. pastor Christian Tichauer está yendo al psicólogo? ¿No, acaso es, es un humano? Sí, po, es un humano, ¿cachai? Y piteado, bien Entonces, piteado. y bien piteado. Y cuando tú como seguidor, no seguidor de un pastor o miembro de una iglesia, había un pastor vulnerable, se te contagia la vulnerabilidad, o decir, chuta, y te dan ganas de abrir el corazón también. Yo creo que hacerse vulnerable, dejar que alguien conozca tu historia tal cual es, que pueda entrar y hacerte las preguntas difíciles, esas que, está todo bien, yo creo que es un buen punto de partida Mm. para la sanidad interior. Y el resto que lo vaya haciendo Dios. Eso. Déjeme agregar algo cortito. ¿Cómo se llama la persona que hizo esta Sí, pregunta? por favor. Paz. Mira, Paz, Mira, no estoy seguro si es Paz Huerta, no estoy seguro, ok, porque no sé pero Paz, los informes. Bien. Paz. Y tu sanidad, así, va a comenzar la sanidad interior cuando confieses tus secretos, las cosas que más te duelen, que más te avergüenzan. Cuando esas cosas las confieses, en ese minuto vas a tener un proceso de sanidad en tu vida. Y en ese minuto va a partir este proceso. Cuando dejamos de caminar en el ritmo de Satanás, que es llevar las cosas ocultas. Cuando las Mm, expongamos a alguien, ojalá alguien de confianza, pero si no, a veces el simple hecho de exponerlas es liberador. Ojalá con alguien que puedas conversar muy de confianza estas cosas. Eh, mm. en ese minuto empieza la sanidad, porque exponer las cosas y ponerlas frente a la luz y frente a Dios, ya, ya le lleva a sanidad. Desde ahí empieza el camino. Leía, Le lleva. leía. Sigamos adelante. Deja de revisar el tiempo. Nos queda un poquito. Eh, Tich, ¿cómo estáis para 10 minutos más después de la hora? ¿Bien? Estoy Súper, súper bien, bien. súper bien, súper bien. Qué bacán, qué bacán, qué bacán. Me encantas, me encantas. Déjame que estoy medio boomer. Se me corren los comentarios. Mira, aquí hay una pregunta em, que dice así, mira, espérate. Que hay el fracaso de la sanidad. Pregunta, ¿cómo evangelizamos en tiempos de pandemia? Eh, mira, la verdad es que no sé exactamente, porque creo, mira, voy a dar un ejemplo. Tengo una vecina de mi edificio que acaba de dar COVID positivo. Eh, y está ahí, trabaja en salud y está en mi mismo piso. Y acá por el chat andan todos como si esto fuera lepra. Y yo le Ujú, escribí internamente y le dije, oye, lo que necesites, cuenta conmigo. Si te llegan cosas abajo, yo te las voy a buscar, te las llevo a tu lugar. Si necesitas que baje algo, si te sientes mal, este es mi teléfono, llámame a la hora que sea. Delante fui a botar la basura y le dije, vecina, voy a botar la basura, ¿me llevo la tuya? Ya me dijo, me pasó una bolsa, pero así, chorreada en cloro para que yo no me infecte, porque está súper preocupada de que yo no me infecte. Yo le dije, tranquila, yo tomo mis medidas, tú no te preocupes y todo. Ahora, voy a decir esto, yo no la quiero evangelizar. A mí no me interesa evangelizarla. No está, yo no tengo el vocabulario de evangelismo. Yo tengo una vecina que está en necesidad, está sola, no vive con nadie más. Ayer me dijo, cuando después de que le hablé mucho y le dije, mira, considérame como si soy tu amigo de 20 años, con el cual tenéis toda la confianza del mundo para pedirle cosas, porque no nos conocemos. Y su respuesta fue, gracias, tenía miedo de estar sola este tiempo. Y eso nos mm, ablandó más el corazón con la Katy y así se nos derritió el corazón. Entonces, yo no quiero evangelizarla, mm, no me interesa invitarla a mi iglesia, no tengo ninguna de esas agendas. Y yo quiero mm, amarla porque en estos años conociendo a Dios, el corazón de Dios se me ha ido poco a poco pegando acá adentro.
me falta caleta todavía, pero poco a poco se me ha ido pegando y mi anhelo es que ella pueda experimentar ese amor también en esto. Les digo de verdad, no tengo la agenda de que ella venga a la iglesia. No. En algún minuto, porque me dijo que después de esto nos juntáramos a tomar una cerveza y así a conversar de la vida, yo creo que vamos a conversar y va a saber que soy pastor y todo, y allá vendrá eso y quién sabe qué va a salir. Pero yo no tengo agendas Mm, con ella. Mi única agenda es amarla, mm. porque sé que está sola y necesita que haya gente a su lado. Y eso es todo. Eso a veces resulta en evangelismo. Eh, pero debo decir que tengo cierto rechazo al evangelismo cuando es una agenda. Yo creo en el amor. Yo creo en caminar como hijos de Dios amando a las personas. Y creo que eso es poderoso. Es poderoso para que gente se sienta cautivada por Dios. Y ahí sí me interesa que la gente conozca a Dios. No por mi agenda evangelística, sino porque sé que esas vidas también necesitan conectarse con el Dios que yo conozco. Y hasta ahí llego. ¡Pum! Mm. Uy, nada que decir. Yo no tengo nada más que agregar. Nada más que agregar. Me parece fantástico. Mira, una pregunta un poco así em, tírense un libro que les voló los sesos después de la Biblia. Teach, ¿qué libro te ha volado los sesos? Déjame pensar. Yo tengo muy mala memoria, pero voy a decir que tengo algunos libros. Mira, el primer libro que me voló los sesos de otra época fue Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Fue el primer libro que me hizo, que me lo fui a leer para entender a Dios y el libro no me explicó nunca a Dios, sino que me dijo quién era Dios y quién era yo. Y eso me hizo tratar de ubicarme en la vida como hijo de Dios. No tengo todas las respuestas, Dios no me va a explicar todas las cosas y a veces eso es suficiente. Yo tengo que aprender a caminar Mm. así. Y luego, libros que han afectado mi vida, voy a decir, hay un libro que se llama Amor en una dirección. Ah, muy Y ese bueno. amor en una dirección me enseñó de gracia. Y otro libro que también me impactó se llama El amor caminó entre nosotros, porque es un reflejo de quién es Jesús caminando entre nosotros y de cómo Él amaba. Y yo, que mi gran tema es amar, ese es como mi pasión. Entonces, cuando voy orando por sanidad, no se trata de mí, no quiero que se trate de mí y de mi éxito en la oración o no. Quiero sentir compasión por las personas, quiero sentir amor. Mm. Y creo que cuando nos movemos desde ese lugar, generalmente los resultados son mucho mejores. Así que esos son libros así bien poderosos para mi vida. Eso. Y el libro de la Escuela del Reino, cuando lo leí, también me voló la cabeza. Mm. Eso. Así como algo Bueno, rápido que me acuerdo. bien. A mí, el libro que me voló la cabeza, que cambió mi historia, fue Evangelismo Poderoso de John Wimber, porque Mm, llegó justo a tiempo cuando yo estaba hambriento de algo más. Lo leí y dije, oh, estas cosas pasaron. Tengo una herencia bueno, yo me siento muy viña, yo sé que hay gente que no es de la viña que ve esto, pero a mí me encanta la viña y su historia, me encanta John Wimber y todo eso. Entonces es como, oh, fue un despertar para mí, decir, oh, yo tengo esta herencia del reino de Dios, estas cosas las puedo hacer, vamos, leamos mm, y hagámoslo. Eso como que me sacó me rompió la cabeza. Y el segundo, que es mi libro favorito, se llama El potencial oculto del ayuno y la oración, que es de un hindú. Un hindú que es misionero, que tiene una historia viejo, así que le morí. Una historia acuática. mm, Acerca de hacer milagros y de cómo Dios se le ha ido revelando a través del ayuno y la oración, disciplinas que yo nunca pesqué mucho en mi mm, formación y que cuando la he adaptado a mi vida y la he comprendido un poquito, todavía son un misterio. De hecho, él mismo dice, el autor dice un poco, mira, no tengo los misterios del ayuno, porque no sé de dónde sacar teología para decirte lo que te voy a decir, pero es poderoso. Y te voy a contar un sí. par de historias. Así parte el libro, muy sencillo. Eso en mi caso. Teach, mira, nos quedan dos Oye, minutitos. ya. No solamente digo, Dime, siendo pastor de la viña, debería haber nombrado los de Wimber, y los leí también, y también me impactaron harto. Eso quería decir. Pero un libro que leí y despedido. cuando, sí, un libro que leí y que siempre he recomendado mucho que se llama La Cura. Lamentablemente un libro que está Cuidado. solamente en inglés, pero que lo tradujimos y ya tenemos una repartida de ese libro así media tránfuga, porque no está todavía en español. Pero ese fue un Mm. libro que me voló la cabeza también.
The La Cure cura. se llama en inglés. The Cure, la The cura Cure. en español, que nosotros lo tradujimos ahí, pero tras bambalinas, se podría decir. Ah, ya. Ya. Cuidado con los derechos de copyright allá. Pero piola, este Instagram no Sí. llega a más gente. Oye, nos van a cortar, Instagram nos va a cortar, así que chiquillos voy a parar la transmisión ahora para terminar con un par de preguntitas más, luego terminamos orando y dejamos que Teach se vaya a descansar. Así que corto y únanse lo antes posible porque finalizo y empiezo pero inmediatamente, ¿ya? Ok. Eh, Oye, fui el bien primero en amigo, conectarme, viejo. ¿en serio? Sí, ¿Qué pues, viejo. tema? Y yo esperaba. No me salía, es que, bueno, Y cuando son cosas de... dijiste, estamos esperando que se conecte, ahí fui y te envié una solicitud. Ya, Que dije, ya, no, qué no me bueno. viste, no me viste, no me viste nada. Bueno, ay, perdón chicos, que a los que no pude responder las preguntas en honor al tiempo, fui seleccionando las más adecuadas más o menos al tema y una más fresquita que era de los libros. Eh, así que si quieren hacer otra, si, Oye, si Reiner, quieren Reiner hacer dice otra, que dé tips para arreglar la barba. ah no, es que tu Y, barba es... viejo, Pues, o sea, en cuarentena me la he tenido que hacer solito, así, pero con espátula. Esto, mira, primero que a nada pura motosierra. necesitas ponerte aquí unas semillas de ligustrina para hacer crecer el arbusto. Ay, viejo, yo ¿Qué tengo es un la arbusto en la cara. ligustrina, loco? ¿Qué es Un la arbusto, ligustrina, loco? un arbusto, compadre, así, pero lleno de hojas. Pues hay que la barba se te ve bien, viejo. Bien. Mira, Mira, muy feliz está día hecha. Arturo Prat en el día de la gloria en Sí, Nadal. ¿Qué va? viejo. Eliminado, eliminado, No, viejo, todo el mundo eliminado, me dice eliminado. Arturo Prat. Oye, había una pregunta. eh, chicos, nos quedan unos 10 minutitos más. Por favor, aceite de castor. Hagan sus últimas dos preguntitas con respecto al tema. Si alguien dejé atrás una y la quiere volver a poner, por favor pónganlo nomás. Eh, y vamos a tratar de respondérsela. Aprovechemos a nuestro amigo que está aquí disponible. Oye, Oye, Tich, para, yo te quiero hacer una pregunta mientras los chicos preguntan. Yo sé que tú te pregunta. fuiste, yo sé que tú te fuiste de gira con Robbie Dawkins, Ken Fish eh, y un guardaespaldas que andaba con buzo todo el día acompañándolo. El Un par de ruso, amigos más. El ruso con buzo. Boris Peña, Por eso, Boris la pasamos bien, Peñinsky. ¿eh? La pasamos bien. Todo bueno, Oye, viejo. ¿qué es lo que tú más aprendiste en esta gira con Robbie y con Ken? Que tú y yo la pasamos bien juntos. ¿Cierto? Oh, qué manera de pasarlo bien, pero en la cosa espiritual. Oh, viejo. No sé. No sé, puta, tío. Chico, lo que pasa es que estuvo muy buena la gira, pero nosotros andábamos peluceando todo el día, loco. Sí, oye, Ah, honestamente, yo esa gira ya no estaba muy bien así anímicamente, algo me estaba pasando, algo estaba en una crisis, y esa gira que fui, que sentí que fuimos, viajamos y volvimos, yo de ahí dije, yo necesito hacerme ver, algo no está bien conmigo, algo está en crisis con mi fe. Y ahí descubrí que habían temas profundos en mi fe con Dios que se arrastraban de mi historia hacia atrás. La historia son lentes que uno se pone para mirar a Dios después. Entonces mm, yo filtré a Dios mucho desde ese lugar y yo tengo una historia para atrás de esta sensación de no contar con la gente, no contar con nadie, nunca pedir ayuda, nunca buscar. Y eso me di cuenta que me afectó mucho en mi relación con Dios. Hasta el día de hoy todavía esto se da vuelta porque son cosas que a veces operan sin que uno se dé cuenta. Y tengo que, como todo el rato, estar tomando conciencia de tener expectativas de Dios. Ah, ¿y puedo decir algo? ¿Tengo un minuto? No estoy apurado. Mira, justo con esta, tú eres. mira, Ah, wow. esta película me ministró mucho. Y voy a contar una escena que fue quizá la escena que más me ha impactado del reino de Dios. Hay una escena donde Luke Skywalker está con Yoda, en el planeta de Yoda, y está levantando unas piedras ahí con la fuerza, levantando unas piedras, poniéndola una arriba a la otra, y de repente Yoda viene y le dice, Luke, ahora levanta la nave.
y la nave estaba metida en una zona pantanosa. Y si hay alguien que no ha visto esta película, no quiero que haga ni siquiera un comentario porque me avergüenza que no la vean todavía. Porque esta película es el reino de Dios apareciendo. Oye, tiene mucho de reino de Dios. Y en eso, Luke le dice, ya voy a intentarlo. Y ahí Yoda le dice, no, Luke, no lo intentes. O lo haces o no lo haces. O no lo haces. Pero no lo intentes. Porque si solo lo intentas, entonces vas a fallar. Y cuando yo escuché eso, mi cabeza voló porque dije, esto es el reino de Dios. Para Ámbar que decía, ¿cómo vencemos esto? En realidad, lánzate. Lánzate, atrévete, pero no vayas a intentarlo, porque si vas a intentarlo, tú no vas a llevar expectativas. Lo que vas a llevar Mm, es la fantasía de una oración de decir, me encantaría que esto ocurriera. Y eso es mm, fantasía, pero expectativa es, yo sé quién es mi Dios, yo sé qué es el reino de Dios y yo sé que el reino de Dios está en mí y que he sido capacitado para traer la manifestación del reino. Así que voy a orar porque sé que acá un milagro puede ocurrir. Ahora, no mm, estoy diciendo que uno haga esa promesa que no, ahora viene tu milagro y después no viene nada mm, y entonces te mandáis, te fugáis. Ah, pollitos en fuga, salí arrancando para que nadie te diga nada. No, yo nunca mm, hago esos ofertones. En general lo que hago es decir, yo sé que Dios puede sanarte, así que vamos a orar por mm, eso. Pero voy con la mm, expectativa porque no lo quiero intentar. Porque cada vez que voy a hacer esto tengo a Yoda acá al lado que me dice, o lo hace o no lo hace. mm. Intentarlo, no. Listo. Oye, qué buena esa película, ¿cómo se llama? Viejo, de la Guerra de las Galaxias, este es el Ah, ya, episodio 5. Episodio El 5 Imperio contraataca. del Imperio Contraataca. Oh, viejo. Extraordinario. Yo tengo una pregunta. No, alguien dijo, bueno, lo que pasa es que cuando estaba hablando de expectativa, les quiero tirar otra perlita. Hay un libro que se llama Ayúdame Isra o Ayúdame Teach. Derek Murphy, La erupción del reino. La erupción del reino. En ese libro hay un trocito, un extracto del libro donde Derek Murphy habla acerca de la expectativa del reino. Y les doy esa tarea, chiquillos, para que lo busquen porque es algo similar. Tener expectativa de que algo va a pasar, más que andar vendiendo la pomada de que yo los sano a todos, es otra cosa. Mm. Expectativa de que si el reino hoy aparece puede pasar de todo y yo estoy disponible para eso. Cambia muchas veces el ambiente. Eh, se los dejo como tarea, si quieren un libro más, y muy interesante. Voy a seguir buscando otra pregunta. Eh, a Isra no lo voy a dejar atrás. Isra hizo la pregunta 2 veces y si no hago la pregunta me va a odiar. Dice, ¿cómo pasamos? Se me corre esto. Este es el Irra Isra Salgado. Salgado, Ah, pero el este es gran Isra cabezón, viejo. Salgado. Es cabezón. Me va a No, mandar pero una la pregunta pregunta es peluda. muy buena. Este no hace preguntas malas, ¿eh? No, no hace nada malo el Irra, No, viejo. ¿cómo pasamos de necesitar ser externamente motivados a ser internamente motivados? Ya, mira, yo creo que uno parte con una motivación externa. O sea, yo creo que eso tiene que estar. Y eso hay una muy buena prédica de Franco donde habla de los ciclos y los microciclos. ¿Te acuerdas de esa prédica, viejo? ¿Tuya? No, Extraordinaria. sí, me acuerdo. Sí. Extraordinaria. No, no sé si. Y ahí yo siento que hay algo clave cuando gente puede animarte, motivarte, inspirarte. Pero creo que la magia a que esto se vuelva una motivación interna que perdure en el tiempo es que aquello que viene externo lo pongas en práctica. Así de sencillo. Mm, Lo pones en mm, práctica y cuando ves el resultado de esa práctica, entonces algo ocurre dentro de nosotros. Ah, hay un clic y nos damos mm, cuenta para qué fuimos creados. Si yo creo, mira, lo digo hartas veces, porque yo creo que algo que a los cristianos se nos olvidó es que tenemos propósito en la vida. O hemos cambiado el propósito, porque la iglesia en general lo que hace es ser moralista nomás, de portarnos bien, y ese propósito vale callampa. O sea, ese no nos va a llevar a ningún lugar. Pero cuando descubrimos nuestro verdadero propósito, que es amar, traer el reino de Dios por amor a las personas, y vemos ese reino de Dios moverse, transformar vidas, y lloramos con la gente porque están mm, sufriendo cambios que son hermosos, entonces es como, esto quiero hacer el resto de mi vida. Porque esto es, quiero mm, caminar en el reino de Dios el resto de mi vida. mm. Eso. Uh, perfecto. Me encantas. ¿Cómo evitar, Rainer Domínguez, cómo evitar que los fracasos en sanidad
nos afecte la fe, no, perdón, no afecte que los fracasos en sanidad. Yo creo que cuando oramos por sanidad, ¿cierto? A eso se refiere. Cuando oramos por Mm. sanidad y no ocurre sanidad, esto no afecte la fe de la persona por la que oramos. Mira, en Buena general, pregunta. sí, buena pregunta. Y voy a decir esto también, generalmente es una buena excusa para no orar por las personas. Mm, Eh, yo no tengo la respuesta exacta en esta. Yo he orado por personas, nunca he visto que mi oración fallida, por decirlo de alguna forma, destruya la fe de las personas. Generalmente mm, las deja en el mismo lugar, nomás donde ya están. Eh, pero sí, he contado alguna vez esta historia, cuando alguna vez iba en un vuelo con Roger y estaba sentado yo en el pasillo, Roger al lado mío y una señora en la ventana. Y de repente veo sus manos y sus manos tenían artrosis y tenía sus dedos así y no podía moverlos mucho y veía como con esfuerzo movía, trabajaba con su iPad, con su tablet así, le metía los dedos y todo, pero sin poder moverlos como nosotros los movemos, sino que así bien rígido. Y era una persona que había tenido unos 45 años, yo creo, y yo la veía, mira, me acuerdo que yo le dije al principio, yo siempre he sido medio cobarde para estas cosas, entonces sentía, no que Dios me estaba empujando a orar por ella, sino que sentía el anhelo de orar por ella, y de que el reino de Dios viniera, y quería que el reino de Dios viniera sobre ella. Entonces, Roger en un minuto me habló, y ocurrieron estas cosas cuando alguien te habla y tú ves los labios que se mueven nomás, y por dentro tenía la lucha de ir o no ir, ir o no ir, ir o no ir. Estamos en un avión aquí y el avión así, tú cachás con los asientos acá al frente que no tenéis ni un de espacio. más. Y No al final podía, del minuto le digo, arrancaste. y al final le digo, Roger, que Roger, échate un poco para atrás que no puedo. Y voy y le digo, y trato de meterle conversa. Además, con sus manos con artrosis, y dije, ¿cómo entro en esta conversación? Y al final fui y le dije, mira, disculpa lo que te voy a preguntar, veo tus manos que están con artrosis, y nada, quiero saber de ti, soy cristiano, quiero orar por ti, cuéntame un poco. Y entré nomás, y ella me empezó a hablar, y además que tenía cara de poco amigo, así que no le había visto ninguna sonrisa en 40 minutos de vuelo. Y cuando comencé a hablar con ella, como que se soltó, y lloré por sus manos, y no pasó nada, nada. Y volví a mi puesto, esta vez volví no frustrado por decir, no me resultó, me fue mal, sino que volví nomás y dije, pucha Señor, me encantaría ver algo, me encantaría que ella pudiera experimentar tu amor. Y en eso, obvio, hey, voy a decir el tiro, no se sanó, no en el avión por lo menos. Mm, Pasan unos minutos y de repente ella se asoma por el lado y me dice, gracias por lo que hiciste, gracias. Y eso yo entendí, dije, mm, cuando hacemos las cosas por amor a las personas, yo creo que es imposible que esa persona no experimente el amor. No sé si sus manos van a ser sanas, no sé si sus rodillas van a ser sanas, no sé si el problema que están poniendo al frente va a ser sano en ese minuto, pero si el amor es lo que nos está moviendo, es imposible no afectar una vida. Y es imposible mm, que eso vaya a afectar una fe. Si yo estoy mm, orando para sentirme más bacán y más exitoso en mi mm, ministerio, sí, cada derrota en esa oración va a ser, o sea, cada oración no contestada va a ser un fracaso, una derrota, te vas a ir tú al suelo y probablemente la persona al frente, porque probablemente en el camino le vas a querer vender una fe que no hay. Pero mm, si el amor, la compasión es lo que te mueve, yo diría que es imposible que tú puedas afectar una fe de forma negativa. mm. Creo que tengo una respuesta mía, personal, eh, que es la siguiente. Comúnmente la gente que me hace esa pregunta en las conferencias que doy, no, cuando he estado en algún lugar haciendo algún tallercillo por ahí, comúnmente la gente que pregunta esta pregunta no lo ha hecho, porque pasa Bueno, muy poco. No, no quiero decir que a lo mejor quien hizo la pregunta no lo haya hecho, pero es común que las personas que hagan siempre esta pregunta habla más de un temor que de una duda. ¿Ya? sí. Un día Robbie Dawkins contó una historia que iba con dos chilenos, no, que oró por un ciego en un café y el ciego no se sanó, y el ciego volvió y le dijo esto: yo quiero conocer al Jesús que te dio ese corazón para venir y orar por mí. ¿Cachai? Sí, Entonces, sí.
la actitud, y lo sumo con otra cosa. Bill Johnson dice que él se pone en modo servir personas cuando ora por alguien. Cuando, entre comillas, hace evangelismo, ora por sanidad, lo que sea, él se pone en modo servicio, no se pone en modo demostrador de poder. ¿Sí? Mm, No se pone en modo aquí vengo yo y los sano a todos, a lo profeta del Antiguo Testamento, ¿cachai? Échenle más agua a la ofrenda nomás, que yo aquí la voy a quemar, claro. ¿cachai? Él se pone en una actitud de servicio. La actitud de servicio habla a veces mucho más que la sanidad, que es Mm, algo que no nos consta, ¿cachai? Porque nosotros vamos, es como una apuesta, vamos a orar y vamos a seguir la ola y vamos a seguir el viento para donde nos lleva esta oración, ¿cachai? sí. Pero estás pegado, Tich. No sé si la demás gente está pegada también. No sé, yo te vi pegado también. Te Ah, pegaste al frente mío. sí, nos pegamos. Bien, Sí. un paso para un par de preguntas más, una o dos más, ¿ya? Yo sé que... ¿Puedo decir una cosa cortita? Dale. Una cosa cortita. Solamente quiero decir esto, que a veces, y oye, no quiero pegarle palo a la persona que lanzó esta pregunta, porque es una pregunta muy común, pero a veces Sí. preguntas como esta y muchas otras preguntas teológicas de la excepción, no de la norma, sino que, ¿y qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa en este caso? Y a veces esas preguntas son la necesidad de tener todas las bases cubiertas antes de Mm. lanzarnos y practicar esto. Y yo diría esto, no esperes tener todas las bases cubiertas, no esperes tener una teología perfecta, completa, que te cierre al 100%. Es más, te voy a decir que no hay ningún área en la que la teología cierre siempre 100%, porque Dios es más grande que nuestra mente y todo, y siempre, por eso hay distintas teologías, porque no está todo al 100% Mm. cerrado. Y a veces hay que siempre dejar un espacio en que Dios haga cosas que nos descuadre toda la cabeza, nos genere calambres en la cabeza, y eso nos va a hacer siempre bien, porque nos va a decir que nosotros no somos Dios y que Dios sí es Dios. Eso. Sí. Un día mi primo Paolo me preguntó, primo, ¿qué pasa si estoy en la calle llorando? Me puso en una situación así muy, muy detallada. Estoy en la calle llorando por alguien y no, y oro hartas veces, lloré hartas veces y no se sana. Y yo le dije, no sé, pues loco. Le dije, mira, imagínate que te hago esta pregunta. ¿Cómo lo hago si estoy jugando a la pelota y tengo la pelota y hay un defensa ahí, un defensa acá? Va a fluir en el momento, ¿cachai? Mm, Te puedo decir, hace como que hay para la izquierda y sal para la derecha, o pégale con los ojos cerrados de puntete. Vaya a fluir en el momento, ¿cachai? La sí, respuesta, chiquillo, está cuando estáis ahí. Cuando estáis ahí, estáis primero vulnerable. Cuando estáis ahí, te dais cuenta que necesitáis al Espíritu Santo sí o sí, que tú eres un instrumento de su amor, ¿cachai? Te das cuenta que eres súper, súper, necesitáis ser súper flexible, ¿cachai? Es muy parecido a jugar al fútbol o a jugar a algún deporte de oposición. No sabéis lo que va a pasar, tenéis un objetivo, quería amar a la gente y puede cambiar el panorama en cualquier momento. ¿Cachai? No le podemos dar la respuesta a eso, pero yo creo que ser humildes, depender 100% del Espíritu Santo y agregaría ser flexibles. Y la cuarta cosa, no vender la pomada de que tú soy el sanador, de que tú soy el genial, de que Dios te habla, de que tú eres el profeta, de que tú eres lo máximo. Prácticamente yo soy Jesús en la tierra, vengan para acá. Esa parada a mí no me gusta mucho y puede traerte al final problemas, frustración para ti y para los demás. mm, sí, Eso totalmente. me libera. Bueno, vamos con la última para que Tich se pueda acostar. Ay, loco, tengo un FIFA ahora. Ay, 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 ha tenido un fifita. Qué rico. Muchas gracias a ambos bueno, de nada, amigo. A veces hay sanidad física, dice Rodrigo Arellano, pero siempre hay algo para el corazón de la persona, quizá otro tipo de sanidad. Ah, sí, una acotación más que una pregunta. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, Chua. Quiero responder algo, a ver, no quiero que alguien se vaya triste porque no lo vi. Mm,
Lancen sus preguntas, o ya, no sé si, o no hay Yo preguntas. creo que no, si había una que yo pasé, pero no me acuerdo cuál es. Eh, Alguien dice, ¿cómo se reinventa la iglesia después de esta pandemia? Yo creo que eso ya lo respondimos, Sí. que no sabemos cómo y vamos a tener que aprender a fluir. ¿Cómo después de un gran fracaso podemos nivelar la montaña rusa de sentimientos? Creo que también fue un poquito respondido. Puedo contar nomás que cuando conté esta historia de mi primera vez que salí a orar y que fue con lo que cambió mi vida, eso fue un día sábado y el día domingo en la iglesia fui a orar por alguien por sanidad porque ya sentía que estaba ya en llamas, que yo ya era un sensei de la sanidad. Y oré por una Claro. persona que tenía un dolor en la pierna y después de terminar de orar, el dolor había aumentado, así que se fue a sentar. Y yo entré en una depresión profunda porque dije, viste, lo que hice ayer fue suerte y ahora volvemos a la realidad. Y eso pasa. Y a veces lo que hay que hacer es simplemente volver a intentarlo. No, no, mira, no hay más teología que vuelva a intentarlo nomás. Y cuando vuelvas a ver el reino de Dios venir, vas a saber que esto es parte de tu vida. Y que aquí no existe el tipo que se dedica a la sanidad. Existen nomás las personas que se atreven a hacer lo que fueron Sí, llamados a hacer. Y el llamado sí, loco. no es específico. Yo no tengo un llamado a sanidad. Yo tengo un llamado a traer el Sí, reino de Dios. Y depende de la situación, es cómo opera eso. Cómo, en qué don sí. se va a mover esto. A veces simplemente atender a mi vecina no más que está en necesidad y no tiene nada más, no tiene más, nada más sobrenatural que lo sobrenatural de amar a alguien que no conoce de manera genuina. Un poco lo que siempre repito que decía Eleanor Manford, que ministrar al mundo es satisfacer sus necesidades, es estar sirviendo a la humanidad. Mm. Mira, el embajador dice, ¿cómo están ministrando gente en este tiempo de pandemia y encierro? En mi caso por Instagram, a veces Dios me habla algo, lo publico en mi Instagram y espero que me llegue al DM y videollamada. Sí, yo pues, a veces me escribe gente por WhatsApp, hablamos, a veces Mm, son audios largos, van y vienen, porque son... Yo lo que soy súper honesto es que yo estoy en un pensamiento sin mucho proceso, ¿ah? Sin aditivos todavía. Esto es como una mm. cerveza artesanal, viejo. Yo estoy lanzando nomás lo que viene y si después me Sin tengo que filtrar, retractar, sin filtrar, claro. Y si el pensamiento probablemente, mientras turbia. más lo voy a... Más, sí, oh, rico. Mientras más le doy vueltas, más va evolucionando el pensamiento y va creciendo. Y yo creo que para allá hay que ir. A veces queremos tener resuelto esto cuando estamos en nuestro segundo mes de pandemia, cuando en realidad ni siquiera sabemos qué va a pasar para adelante. En tres, el tercer mes, el cuarto, el quinto, el sexto, no tenemos idea. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a ir evolucionando a medida que vaya pasando el tiempo. Si esto dura 3 meses más, va a tener otra evolución que si se acaba la próxima semana. Entonces hay que Mm, ir moviéndonos y yo creo que escuchando a Dios en esto. Algo muy importante para este tiempo es que no solamente se trata de ministrar a otros. Y lo primero es escuchar el corazón de Dios para tu vida. Cuando eso sea algo que ya está en ti, yo creo que ahí vas a escuchar el corazón de Dios para otros y de ahí vas a poder salir. Pero no salgas como soldado cristiano con nuestro complejo mesiánico donde tenemos que ir a mm. predicarle y evangelizar a todo el mundo. Y nosotros tenemos cero relación con Dios, porque pensamos que nuestra relación es la práctica que hacemos del reino de Dios. Y jamás la práctica va a reemplazar nuestra intimidad con Él. Vamos a buscar una palabra de Él, vamos a conectarnos, vamos a disfrutar a Dios, no solamente porque hay pandemia, sino porque disfrutamos estar con Él. Y cuando eso está, el resto fluye solito. Qué lindo. Me encanta cómo terminas tus tonos, Stitch. Ah, abajo. Oh, me, me, Ah, re- me retan, viejo. Me retan en la iglesia o cuando estoy me con micrófono encanta, me porque dice que encanta. no me escuchan los finales. No es que para mí es como que tú eres como un oboe, así. Un oboe sonando. Y después hablo yo, es como una corneta de cumpleaños. Y tú un oboe y una corneta. Bueno, Qué bruto este. último, mira. Cristian Espinosa dice, ¿cómo abordar a personas que visiblemente están enfermas? ¿Sabes qué, Cristian? Voy a dejar esa pregunta para otro día. ¿Por qué? Primero por el tiempo, pero a lo mejor, y les voy a preguntar ahora, a lo mejor me ponen una manito arriba, hacer algún live con la temática de cómo ministrar a otros así un live de puras preguntas y respuestas, como tipo taller, así como lo hicimos en PLM con Teach.
onda, bueno, así nos acercábamos, así me he acercado yo, estos son algunos tips a lo PLM, Mm. podemos hacerlo en otra oportunidad. Voy a preguntarle a Teach por interno si está disponible, no quiero ponerlo en No, aprietos, no, viejo, estoy disponible, estoy disponible. ¿ya? Entonces a lo mejor, chicos, podemos hacer esto como parte 1, introductoria, hablar del reino de Dios, motivarlo, y en otra oportunidad, tal vez la próxima semana, hacer ya un taller, ¿cachai? Como ya, yo estuve todo un año haciendo evangelismo para atrás, cabros, tengo muchas cosas que contarles de cómo abordar personas, de cómo orar, liberaciones en la calle, cosas raras, cosas freak, y experiencias para atrás de eso, Teach, también a lo mejor empezar a hablar de cosas prácticas sería bueno para otro live, para otro vivo. Pero hasta el momento ya hemos cumplido la hora. Pongan manitos así como sí, háganlo y lo hacemos y hablamos por interno con Teach. Y gracias por escucharnos. Teach, te quiero un montones. Me encanta También, verte, amigo. loco. Me encantó conocerte profundamente este año y te honro porque fuiste un buen pastor para mí, loco. De verdad. Oye, Gracias por estar ahí. yo te considero mi amigo, compadre, y siento Mm, que ha sido una bendición para mí conocerte también. No solamente ver como el personaje así que veía en los videos, sino el Franco Peña, el que me mm, gusta, con el que puedo conversar, con el que nos matamos la risa, pero también podemos conversar temas profundos. Así que gracias, sí, compadre. Te voy a echar de menos nomás. Así que el Instagram yo nos también. junte. Sí, Que el- a lo mejor la próxima semana nos junta y hacemos nuestro propio PLM y después hacemos un movimiento que se llame Enciéndelo. Ah, ¿Te cachai? perfecto. Ya, hermano. Te quiero mucho. Te envío un Igual, beso amigo. a tu familia también, loco. Gracias, Y amigo. gracias, amigos, a todos los que nos vieron. Y Sí. recuerden que vamos a estar subiendo esta entrevista a nuestras plataformas, a Facebook para los más viejitos, a YouTube. También vamos a estarla repitiendo y la vamos a subir. Gracias por verla. Y vamos a tener Spotify y vamos a convertir todos estos audios a un podcast, ¿ya? Que va a ser lanzado próximamente. Van a poder volver a Amén. escuchar a Teach, Buena, ¿ya? buena. Teach, ahora sí, vaya con Dios. Abrazos, chiquillos. Nos vemos. Gracias por la invitación. Y cuando quieran, estoy de vuelta. ¿Ya? Y gracias a todos los que estuvieron ahí Eso, ya, escuchando. vamos. ¿Ya? Chao, chicos. Ya. Chao, chao.